¿Diría usted que en su vida la adversidad es como una carga? ¿Le resulta muy pesada y le hace pensar, Señor, cuánto aguantaré? ¿O más bien la ve como una oportunidad, como un puente sobre el cual puede viajar por encima de esas circunstancias y supera toda esa adversidad que está allí porque entiende que le conduce a una relación más profunda con Cristo? Hoy en el programa En Contacto, la adversidad, carga o puente. Quizás en la actualidad haya más personas pasando por adversidades comparado con otros tiempos. En gran parte debido a ciertas circunstancias financieras se enfrentan lo que nunca habían experimentado. Nunca imaginaron perder sus viviendas o no poder pagar la universidad de sus hijos. Nunca pensaron en que no podían suplir todas sus necesidades como lo habían hecho antes. Nunca pensaron que un día alguien les diría, ya no necesitamos tu empleo. La adversidad tiene de muchas formas. Cuando pienso en esto, me doy cuenta de lo universal que es. No importa dónde viva, dónde venga, cultura, color, es indiferente. La adversidad es solo adversidad. Lo que en verdad marca la diferencia es nuestra actitud. Eso marca la diferencia. Por eso cuando la actitud de alguien es querer culpar a otras personas o endosar la responsabilidad a los demás, las cosas no saldrán bien. Lo importante es tener una actitud buena. Así que con este mensaje deseo que entendamos que la adversidad de nuestra vida puede ser o una carga abrumadora, una carga que es pesada, que nos cansa, agota, inquieta, nos quita el sueño y agobia, o la misma adversidad puede ser como un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Todo depende de nuestra actitud y que entendamos lo que Dios está haciendo. ¿Diría usted que en su vida la adversidad es como una carga? ¿Le resulta muy pesada y le hace pensar, Señor, cuánto aguantaré? ¿O más bien la ve como una oportunidad, como un puente sobre el cual puede viajar por encima de esas circunstancias y supera toda esa adversidad que está allí porque entiende que le conduce a una relación más profunda con Cristo? El apóstol Pablo es el mejor ejemplo en la Biblia de alguien que no solo pasó por toda clase de adversidades, sino que entendió los principios más básicos. Escuche con atención el pasaje que leeremos y le animo a tomar notas de estos puntos. Le ayudarán a mantener la actitud correcta y la meta correcta y a entender lo que Dios está haciendo en su vida y harán que su actitud cambie por completo en cuanto a lo que sea que esté pasando. Así que le invito a buscar 2 Corintios 12. Recordemos que en esta carta Pablo escribió sobre varios aspectos que afectan a la iglesia y uno de los puntos que trató aquí, en los capítulos 11 y 12, fue su propia adversidad y lo que tuvo que pasar. Por ejemplo, en el capítulo 11 menciona varias cosas que tuvo que sufrir. Entre ellas dice que fue apedreado y dado por muerto en Listra, padeció naufragio, abandonado a morir, varias veces fue azotado con varas, fue encarcelado vez tras vez, tratando de asesinarlo varias veces. Así fue la vida del apóstol Pablo desde su conversión. Fue a Arabia a entender mejor la palabra de Dios. Cuando regresó y comenzó a predicar, tuvo una adversidad tras otra. Entonces, para culminar su lista, escribe en el capítulo 11, en el versículo 28, y dice, y además de otras cosas sobre lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Habló de lo que le presionaba cada día, es decir, no era algo que le preocupaba de vez en cuando, sentía la carga a diario. Cada día sentía la presión de todas las iglesias que había plantado, porque falsas doctrinas estaban infiltrándose en esas iglesias, es decir, tenían una gran responsabilidad y oportunidad. Pero la adversidad era gran parte de todo eso. Entonces, ¿y qué aprendió? ¿Cómo lo superó? ¿Cuál fue su actitud? Y en breve volveremos a este pasaje para ver todo lo que él
aprendió que podemos aprender nosotros para ayudarnos a enfrentar lo que sea en la vida. Es que enfrentaremos adversidades. La pregunta es, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo reaccionaremos? Reaccionaremos de un modo tal que triunfaremos en lo que sea. O lo haremos de tal modo que tratemos de negarla, eso no funcionará. Ni el alcohol, sexo, ni droga funcionarán, ni cualquier clase de placer, nada de eso funcionará. ¿Cómo hemos de enfrentarla? ¿Dejaremos que nos derrote o diremos, puedo manejarlo de otra manera? ¿O realmente la confrontaremos? En este mensaje deseo que veamos varias verdades específicas que aprendió el apóstol Pablo que comparte en este pasaje que nos ayudarán a pasar sobre cualquier adversidad de la vida. Así que preste mucha atención, por su propio bien, porque vendrá la adversidad y necesitará esta verdad. La pregunta es cómo reaccionará. Las iré mencionando y no necesariamente en ningún orden de importancia a mi modo de ver. Entonces, en primer lugar, comenzaré. Se le aprendió que podía tener contentamiento en medio de la adversidad. Algo que la mayoría nunca aprende. Tener satisfacción en medio de la adversidad. Por ejemplo, en Filipenses 4, versículo 11, el apóstol Pablo habla de esto mismo cuando escribe sobre lo que le sucedía. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos. Pero os faltaba la oportunidad, lo habían sostenido, pero no habían podido hacerlo. Luego dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahora regresemos al capítulo 12, donde pasaremos la mayor parte del tiempo, comenzando en este versículo. En particular, notemos el verso 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo. ¿En qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Eso acabaría con muchos. Pablo dijo, estoy conforme con eso. Ahora, ¿por qué pudo decir eso? Porque sabía cómo reaccionar. Él se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo en cuanto a su relación con Jesucristo. Aprendió que esas cosas no lo derrotaban, sino que de un modo podía tener contentamiento. Y recordemos que Pablo escribió las epístolas, Filipenses, Efesios y Colosenses, las escribe estando en prisión. Había pasado de una cárcel a otra. Ahora escribía sobre algo que había aprendido, y es que podía sentirse conforme en medio de todo su sufrimiento. Hay solo una manera de tener contentamiento en la adversidad. Y lo entenderemos cuando hayamos visto todas las lecciones que aprendió. Segundo, deseo que notemos que Pablo pudo experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en su debilidad. Eso sucede en la adversidad. La adversidad nos debilita emocional o físicamente en cualquier aspecto. Nos cansa, agota y acaba. Él dice, el apóstol Pablo aprendió a experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios. Escuche lo que dice en el capítulo en 2 Corintios, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Habla de lo que había aprendido. Él dice, aprendí que en los momentos más débiles de mi vida, cuando pienso que no puedo seguir, recuerda lo que dijo, sentía la carga diaria de las iglesias. Además fue apedreado, azotado, trataron de asesinarlo. Por eso dice que ha aprendido que cuando soy más débil, siento aún más la presencia de la fuerza y el poder sobrenatural de Dios en mi vida y puedo seguir. Cuando pienso que no puedo, me doy cuenta de quién es mi Señor, quién es mi fuerza, qué es esta vida dentro de mí, la vida de Cristo. El apóstol Pablo dice que cuando pensaba que no podía más, ganaba conciencia de la presencia fortalecedora de Cristo que le capacitaba y fortalecía. Y siendo eso cierto, lo que fuese que enfrentara, estas verdades eran un puente que lo ayudaban a pasar por encima de todo. También dice que aprendió
cuál era la fuente que suplía todas sus necesidades. Notemos lo que dice. Dice, desde el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice que Cristo es lo único que necesito. He aprendido que al pasar por estas dificultades, cuando nadie puede ayudarme, y a menudo aún sus amigos lo abandonaban, dijo, he aprendido que en cualquier necesidad basta tener a Cristo, conocerlo, amarlo, ser amado por Él, gozar de su cuidado precisamente por esa relación estrecha que tenía con Cristo. Dice, he aprendido que aún en mi peor adversidad, esa relación me da un sentido de suficiencia, porque conozco sus promesas. Dios ha prometido guiarme, cuidarme, suplir cualquier necesidad que pueda tener. Conocemos el versículo en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Eso lo escribió alguien que pasó mucho tiempo preso, fue perseguido, apedreado. ¿De qué habla? Habla de tener contentamiento. Habla de tener la fuerza sobrenatural de Dios en su vida, preparándolo y ayudándolo a confrontar cualquier circunstancia en la vida. Porque cuando venía la adversidad, Pablo veía en la dirección correcta, viendo a Cristo. Sabía y a la vez había aprendido que había algo en su relación con Dios que le ayudaba a superar la adversidad. Por esa razón en Filipenses dice que todos los guardias del palacio sabían que estaba preso y aún encadenado. Pablo compartió su fe con esos soldados. Dios hacía milagros mediante su vida. Porque Pablo no se dio por vencido. No preguntó, Señor, ¿dónde estás? Estaba aprendiendo algo. Y es lo que leímos en este pasaje. Aprendió que Dios era la fuente que suplía todas sus necesidades. También se dio cuenta de que podía confiar en la fidelidad de Dios. Podía confiar en la fidelidad de Dios. Es decir, que Dios sería fiel a sus promesas. Al pensar en esto, recuerdo lo que dice en el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dijo, sé que mi Dios será fiel y cumplirá su palabra, que Él suplirá mis necesidades, que nada me faltará para enfrentar toda y cualquier situación y circunstancia en la vida. Mire, cuando alguien comienza a dudar de la fidelidad de Dios debido a la adversidad, Dios quiere que nos volvamos a Él y le preguntemos, ¿has sido fiel en el pasado? ¿Has cumplido tu palabra? ¿Hiciste lo que prometiste en tal situación? ¿Qué pasó cuando oré? Es decir, la verdad es que si lo pensamos bien, Dios no puede dejar de ser fiel. Ese es su carácter y su naturaleza. Y ya que su naturaleza es ser fiel, podemos confiar en Él en medio de cualquier circunstancia, no importa lo que sea. Podemos contar con que Él será quien dice ser y que hará lo que dijo y nos ayudará, pase lo que pase. Otra verdad que aprendió aquí, considero que es sumamente valiosa, dijo, por ejemplo, él aprendió que Dios valoraba más su servicio que sus deseos. Mucha atención a lo que dice en el capítulo 12, versículo 7. Dice así, por ejemplo, ¿y para qué la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice esto, aquí hay una lección muy valiosa. El apóstol Pablo aprendió que desde la perspectiva de Dios, Él sabe exactamente qué nos llevará a una relación más profunda con Él. Mire, Dios está tan deseoso de llevarnos a una relación con Él que es viva, eterna, grata, indescriptible, que pasará por alto nuestros deseos. ¿Para qué? Pasará por alto nuestros deseos
para prepararnos para que le sirvamos. Pero si decidimos tener, ¡ay, pobre de mí!, y todo lo demás, perderemos la oportunidad más maravillosa que tendremos, no solo de ser siervos de Dios, sino de desarrollar una relación profunda con Él en medio de la adversidad, que no vendrá de otra forma. Luego, algo que también aprendió el apóstol Pablo es que aún en la adversidad Dios fortalecía su mensaje a sus seguidores. Y es interesante porque aquí en Filipenses Pablo estaba preso y lo que ocurría era que algunos de sus seguidores allí no eran muy comprensivos con él en sus sufrimientos, más bien lo criticaban. Por eso dice Pablo en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ellos eran quienes defendían al emperador y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Luego dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, lo que quiso decir es que aún en nuestra adversidad, Dios actúa en nuestra vida. ¿Y qué hace? Fortalece nuestro mensaje. Porque cuando pasamos por dificultades y sufrimientos en la vida y comenzamos a entender cómo actúa Dios en nosotros, nuestra fe, por ejemplo, se fortalece. También aprendió a ver todo como viniendo de Dios, que es un principio básico para evitar que una persona se vuelva amargada, resentida y hostil. Escuche lo que dice en este pasaje. Dice, por ejemplo, en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, ¿de dónde vino eso? En última instancia, Dios tuvo que hacerlo. Dios lo permitió, no pudo pararlo, pudo haberlo evitado, pero lo permitió. ¿Qué estaba haciendo? Permitiendo esas cosas en su vida. Una de las cosas más grandes que aprendió fue a verlo todo como viniendo de Dios. Luego aprendió algo más, y es que nos volvemos mucho más aptos para consolar a otras personas cuando hemos pasado por adversidades y hemos sido consolados. Pablo lo dice de otra forma en este pasaje en particular, pero volvamos al primer capítulo de esta carta. Estamos en el capítulo 12, vayamos nuevamente al capítulo 1, donde comienza esta carta de los Corintios diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, mucha atención, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones o adversidades. ¿Para qué? Podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Más adelante en el versículo 8, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en ansia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso era lo que pasaba. ¿De qué hablaba? Decía que Dios, al consolarlo en esas situaciones, lo había preparado para consolar a otros. Uno solo puede consolar genuinamente a alguien cuando también ha sufrido, ha sentido el dolor, el rechazo, cuando uno ha sentido necesidad y ha estado en el rumbo equivocado, cuando uno ha tenido pérdidas y pérdidas en la vida y de algún modo Dios nos ha dado su maravilloso consuelo. Pablo aprendió que somos mucho más impactantes cuando hemos sufrido más, cuando tenemos que recibir consuelo. Entendemos lo que significa consolar a otros. Luego el apóstol Pablo menciona algo más. Dice que aprendió que Dios tiene un propósito específico en la adversidad. Escuche lo que dice en el capítulo 12. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, ¿a qué se refiere con eso? El libro de Apocalipsis es una revelación en singular porque fue una revelación profética. Pero cuando Pablo habla de las revelaciones que tuvo, se refiere a esas situaciones
y circunstancias en las que Dios le reveló a él esta verdad, aquella otra y esta otra. Pablo habla de la grandeza de las revelaciones que Dios le dio y dice que para evitar que se volviese arrogante y orgulloso, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora pensemos en esto. Cuando pasamos por alguna situación muy difícil, quizás le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? De hecho, deberíamos preguntárselo. ¿Cuál es tu propósito? El apóstol Pablo dijo que sabía cuál era el propósito. Dios ha sido tan maravilloso, tan bueno conmigo, que para mí, para proteger el ministerio al cual me ha llamado, para proteger la verdad que me ha dado, para evitar que me vuelva inútil, ha permitido este aguijón en mi costado que nadie entiende lo que era. Ninguno de los teólogos ha podido descubrirlo, porque Dios no quería que lo supiéramos. Le diré por qué. No quería que lo supiéramos porque, digamos que él hubiera sufrido de asma o de la vista y todo lo que la gente piensa. Si tuviéramos lo mismo que tuvo Pablo, diríamos, bueno, soy como el apóstol Pablo, tengo un aguijón. Y seríamos tan arrogantes. Podríamos decir, el apóstol Pablo y yo tenemos algo en común. Claro que sí. Pecado, dificultad, pena, dolor, sufrimiento. Nada de qué alardear. Mucha atención. Si Dios tiene un propósito para todo, lo que permite en nuestra vida, ¿diría usted que es un propósito bueno o malo? Tal vez no esté seguro de la respuesta, lo entiendo. Mire, ¿qué clase de Dios es Él? Nuestro Dios es bueno y perfecto. Él nos ama incondicionalmente. Entonces lo que Él permite en nuestra vida es con un propósito específico, tiene algo en mente y ese propósito no solo es bueno para Dios, sino bueno para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero lo sacamos de contexto y lo interpretamos como que es todo lo dulce, amoroso, riqueza, fama, todas las cosas también, sufrimiento y adversidad. Pero malinterpretamos esa palabra. Colocamos allí solo lo que queremos. Y sabemos que los que aman a Dios, todo es todo. Todas las cosas les ayudan a bien, para nuestro bien, porque Él nos ama. Entonces, al pensar en eso, Él verdaderamente, si lo creemos, aunque sea algo doloroso, que no nos guste, sabemos que conforme a lo que dice la Biblia, Dios lo usará para nuestro bien. Y claro, otra lección que aprendió fue a gozarse en medio de la adversidad. Me encanta leer Filipenses porque tiene versículos maravillosos. Le invito a buscar Filipenses capítulo 4. Pablo escribe esto, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Lo escribió en la cárcel, en una prisión romana. Y habla de regocijarse. ¿Por qué? Porque había aprendido en todas las cosas que le sucedieron. En lugar de tenerse lástima, o querer escaparse de la cárcel, o hacer que alguien lo rescatara, y pasar días y noches rogando, Señor, rescátame, sácame de este lugar. ¿Qué hacía él? Meditaba en todas esas expresiones en su mente y en su corazón. Aprendía y cosechaba la recompensa más grande de quién. Es el Dios a quien él servía. Así que cualquier adversidad que enfrentemos casi siempre es incontrolable, pero debemos decidir qué pensaremos al respecto. La consideraremos como un puente que Dios nos construye. Escuche, para llevarnos a una relación profunda con Él, un puente que nadie más puede crear para nosotros, que nos lleva a una relación con Dios que nunca en la vida podríamos llegar a imaginarnos. Una relación por la cual Cristo murió para hacerla posible. Una relación que revolucionará su vida por completo. Le preparará para ser un gran siervo de Dios.
¿O solo quiere autocompadecerse? Con alcohol, sexo, cualquier cosa que distraiga su mente. Es interesante que su mente nunca se distrae. Es la propuesta de Satanás. O tome la propuesta de Pablo. Este es un puente. Pasaré por encima de todo esto porque sé lo que hay del otro lado. Esa relación preciosa, indescriptible, eterna con Jesucristo. De eso se trata. Así que, cualquiera que sea su adversidad, pregúntele al Señor, Dios mío, ¿cómo he actuado? ¿Cómo he respondido? Permítame decirle, quizás usted no sea cristiano y se pregunta de qué se trata todo esto. Se trata de Dios captando su atención, enviándole suficiente dolor, angustia, sufrimiento para acercarle a Él. Puede resistirse, puede rebelarse en su contra, pero solo le traerá más dolor. Lo que Dios quiere es que usted reconozca que fue creado para Él, no para usted mismo. Él quiere que confiese su pecaminosidad, su insuficiencia, y confíe en su perdón mediante su Hijo Jesús, quien murió en la cruz y pagó toda su deuda de pecado. Entregue su vida a Él y véalo trabajar. Usted dirá, ¿me quitará la adversidad? No necesariamente. Porque mire, Dios sabe cuánto de eso necesita para ser la persona que Él quiere que sea. Tiene dos opciones, o rebelarse o rendirse a Él, que es lo mejor, y mi oración es que lo haga. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios